Belesh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el tema de los saludos en lengua maya. Pues esto va a tener una duración de 15 minutos y pues lo que vamos a ver es, bueno, el propósito es comprender y utilizar expresiones básicas del saludo en lengua maya. Vamos a trabajar observando, vamos a trabajar escuchando, reflexionando y también haciendo la parte práctica, ¿sí? Y pues para eso, pues vamos pues a iniciar haciendo esta observación. Mira, primero les presento una imagen. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que ven? ¿Me pueden decir? Em, ¿Qué es lo que creen que está pasando aquí con estas dos personas? ¿Se están conociendo? ¿Dónde pudieran estar? Imagínense dónde estarían, ¿sí? Están platicando, están cantando, están, no sé, ustedes díganme. ¿Ustedes creen que estas personas se conocen? ¿No se conocen? ¿Estudian en la misma escuela, en el mismo salón o en el mismo trabajo? Y bueno, ¿dónde sucede? Pues, ¿dónde sucede? ¿En un parque? ¿En un mercado? ¿En una escuela? ¿Dónde? Ustedes pues piensen, díganme. Y otra cosa, bueno, ya con toda esa información que pues puedan ustedes pues tener, puedan ustedes decir, eh, ¿cómo creen que la gente se saluda en maya? Bueno, eso se los dejo, o sea, para que me digan. Y o sea, en otro momento. Y bueno, para ello, eh, ya con esta breve introducción, eh, vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Y pues ahí no es necesario que sepan pues lo que significa. Vamos a verlo, intentemos seguir pues el canto, la secuencia, y ya después vemos el significado. Primero solamente veamos, escuchemos y veamos. Ahora vamos a escuchar el siguiente audio. Listo. Bueno, ya con esto, ¿ustedes pudieron escuchar alguna palabra que se repita, pues con frecuencia, que lo escucharon varias veces?
¿cuál creen que fue? Por ejemplo, Bishabel. Ajá, muy bien. ¿Sí? ¿Qué creen que significa? ¿Significa algo? Hachma'alop, ¿qué significa? Y pues estas personas, ¿qué están haciendo? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Sí? Entonces, pues, Bishabel es un saludo. Hachma'alop es una respuesta. Una de las posibles respuestas. Bueno, en maya se pueden responder de diferentes formas, pero por lo pronto, pues vamos a aprender una forma y ya luego aprenderemos otras, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que estamos pues, escuchando con frecuencia. Bishabel, Malo, Kushtun Tech, ajá, pues ahora pues vamos a descubrir pues un poquito de lo que significa. Pero bueno, primero vamos a escuchar, bueno, vamos a leer en voz alta el siguiente diálogo, ¿sí? Y pues para irlo, pues descubriendo, ¿no? O sea, descubrir, intuir qué puede significar. Leemos todos. Bishabel, ma lo kushtech, utsianiken, ma loptun, bello. Y ahora vamos a escuchar la canción nuevamente, lo voy a cantar yo, pero pues va a ir apareciendo el texto para que ustedes vayan siguiendo también en la secuencia. Lo leen y también pues de alguna manera pues me están acompañando a cantarlo. Entonces empecemos. La canción dice así. Bish, 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 bishabel, hachma'alob, kushtun tech. Bish, 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 bishabel, hachtung ma'alob, kushtun tech. Se repite nuevamente. Bish, 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 bishabel, hachma'alob, kushtun tech. Bish, 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 bishabel, Hachtung ma lo kushtun tech. ¿Sí? Entonces, lo que acabas de escuchar y observar, pues piensa, reflexiona, qué es lo que está pasando, qué palabras pudieron reconocer de lo que ya dijeron. Allá me pueden repetir nuevamente. ¿Ustedes en qué momento escucharían esas expresiones? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Ustedes díganme. Y bueno, Bishabel, ya saben qué significa, ¿verdad? Significa, es el saludo inicial, ¿cómo estás? ¿Sí? Y bueno, para los que no me puedan contestar por alguna situación, pueden usar las tarjetas que les proporcioné anteriormente. Y les dije que las impriman. Y entonces pues allá pues me ponen, ¿no? O sea, ¿qué significa Bishabel? O qué palabras ustedes reconocieron de las que están allá en las tarjetas. ¿Sí? Me pueden mostrar en la pantalla y lo podemos apreciar todos. Bueno, hay unas expresiones clave, ¿sí? Por ejemplo, Bishabel, ya sabemos qué significa ¿cómo estás? O también puede ser hola, hola, ¿cómo estás? Hachma'alop, muy bien. Kushtech, ¿y tú? Chembe ya, significa bien. Y también está otra palabra que es Utz Yaniken. Me encuentro bien.
Y bueno, ahora quiero que repitan el mismo diálogo, o sea, ese diálogo que vimos. Vamos a repetirlo todos, por favor, ¿sí? Vamos a repetirlo todos. Y pues iniciamos. Bishabel, Ma'lop, Kushtech, Utsianiken, Ma'loptun, Bello. ¿Sí? Ahora vamos a revisar el significado. Bishabel significa ¿cómo estás? Ma'lop, Kushtech significa bien. ¿Y tú? Utsianiken significa me encuentro bien. Y Maloptun significa hasta luego, ya es una despedida. Maloptun, nos vemos, hasta luego. Bello, así es. Si es una expresión también que se usa, bueno, hasta luego es como el bye, ¿no? Sí, pero aquí es así es. O sea, no tiene un significado así eh, como tal. O sea, bello, nos vemos, bello, así es, bello, está bien. Sí. Y ahora lo que se va a hacer en parejas, ¿sí? Van a presentar un encuentro, eh, pues ahora vamos a, ¿sí? Se van a mover en el salón, o sea, en el centro, y van a estar caminando. O sea, es un ejercicio, una pequeña pues, actividad que vamos a hacer. Y pues búsquense, encuéntrense en parejas y van a presentar pues una situación, o sea, un saludo, ¿sí? En la escuela, ya sea en la escuela, piensen una escena en la casa, en la calle, en el trabajo, y pues ahí pueden utilizar pues todo lo que ustedes aprendieron, o sea, el saludo, la despedida, y pues ya después se intercambian los roles. Ajá, pero el que preguntó primero ahora pasa a responder, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese ejercicio para que practiquemos, ¿sí? Y pues como segunda actividad, eh, se van a intercambiar las parejas, o sea, vamos a seguir, o sea, buscan otra pareja y ahora usando las tarjetas que se les había proporcionado, ¿sí? Muestren la tarjeta, o sea, para el saludo inicial y, o sea, uno muestra la tarjeta y el otro muestra la respuesta, ¿sí? O sea, ya usando las tarjetas nada más, ¿sí? Entonces no hay que hablar, simplemente buscan tarjetas. Ah, este es el saludo, Bishabel. Ah, ¿cómo respondo este saludo? Entonces el otro encuentra la tarjeta y ya la responde. Y así se van, interactuando y ya luego intercambian los roles. ¿Sí? Y ya para finalizar, hay que escribir el diálogo, ¿sí? Escriban el diálogo en sus libretas, ¿sí? Para que puedan, pues sí, seguir, o sea, así continuamos lo que es la práctica y pues ya de ahí, pues ya vamos finalizando, ¿sí? Entonces tenemos unos minutos para trabajarlo. Empezamos ahora. Ok. Eh, bueno, ya terminando, pues ya esta actividad, pues van a realizar una grabación, ¿sí? O sea, este ejercicio que se hizo está bien, está completo, ¿sí? Entonces, ya escribieron el diálogo y pues grábenlo para que pues escuchen sus voces a ver cómo quedaron, ¿sí?
Entonces, pues sería todo de mi parte. Pues muchas gracias por su atención. Y bueno, en estos minutos lo que hicimos, pues primero escuchamos y ya luego vivimos una experiencia. Luego reflexionamos sobre lo que escuchamos y después comprendimos el significado de las expresiones y finalmente lo utilizamos en una situación comunicativa, que es lo que acaban de hacer, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio, una actividad ¿sí? Para practicar lo que son los saludos en lengua maya. Nibolal, Yospotik, gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Malo.